compartir tu pantalla? Sí, en eso está. Un poquito el proyecto o alguna de las ideas que quiero compartirles es cómo estas herramientas de inmersivas en educación permiten que nosotros podamos usar ciertos contenidos con ellos. Un poco la idea que la aplicación nos permita ayudarles a ellos a mirar con ojos distintos muchos de los elementos que solemos compartir. En primer lugar, uno de los proyectos, voy a mostrarles, tiene mucho que ver con la enseñanza de la literatura. Es un deseo, entre otros elementos, cómo podemos ayudarlos a amar ciertos elementos, por ejemplo, de la literatura, de elementos del castellano, en este caso, aplicados, y que no necesariamente sean del castellano, de cualquier elemento literario, cualquier lengua aborigen, cualquier lengua de las primigenias de nuestra América, de alguna manera se nos permita ayudar a nuestros estudiantes a ubicar espacios que físicamente les permitan agregar ideas y sobre todo trabajar lo que es el pensamiento visual. Yo soy de los que cree que todo lo que se muestra puede permitirle al estudiante concentrarse, imaginar y por lo tanto hacer síntesis del aprendizaje. Entonces un primer proyecto es un proyecto sobre la Ilíada, ubicado en educación secundaria, el curso en este caso 12º grado. ¿Cuál es la meta? Incentivar a los estudiantes el conocimiento visual inmersivo de lugares importantes y genuinos de la literatura griega a través de un viaje digital. Y mi objetivo de aprendizaje, que él valora y reconoce los inicios de la literatura griega y su aporte a la cultura occidental. Pero no vamos a centrar en elementos de la Ilíada. Por ejemplo, la Ilíada tiene algunos elementos bien interesantes, pero sobre todo desde el punto de vista geográfico. Entonces, desde ese punto de vista geográfico, vamos a ver cómo eso nos puede ayudar. Rápidamente les muestro. Tarda un poquitito en cargar. La idea fundamental es que el estudiante haga ciertos recorridos de algunos de los personajes, pero los vaya haciendo de forma inmersiva. De esa manera, él va a tener otra visión y va a poder meterse de alguna manera, bueno, un poco por eso lo inmersivo, va a poder meterse en esa dinámica. Ya no es solamente el uso de la herramienta per se, y yo aquí sí quiero insistir muchísimo, como lo insisto con cualquiera de las herramientas. Puede ser muy buena, puede ser muy novedosa, puede ser de última generación, pero si no tengo un propósito claro, qué es lo que deseo con ello, qué es lo que deseo con esa herramienta para que mis estudiantes lo logren, probablemente la herramienta se quede llamando mucho la atención, pero no nos permita conscientemente ayudar en ese proceso, sea una herramienta más. Vamos a ver que hoy la tecnología por este lado está impidiéndonos algunas cosas. Voy presentando el otro proyecto solamente para ideas. Una vez que Google nos permita abrir, eh, verlo con mejor ilustración, ¿no? A ver. Mientras va cargando, Gustavo, nos puedes Sí. contar, justamente hablábamos de que se puede hacer la gamificación. Ajá. Hemos mostrado que estábamos creando justamente en este momento, estábamos creando eh, una historia, ¿no? Con lo que es Google Earth y muestra cuando estamos creando un elemento, te muestra en la parte de abajo justamente en las latitudes, longitudes, que tú has utilizado esto para hacer también gamificación, ¿no? ¿Cómo lo utilizas?
Gustavo. Parece que de Gustavo otra vez tenemos. Hola, Gustavo. ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí ¿Estoy te aquí? escucho. Sí, sí. Ok. Te Sí, preguntaba sobre la lo gamificación. de la gamificación, sí, es que de hecho una de las cosas, bueno, como muchos de los de las facultades, de las habilidades, de las herramientas que nos permite Google es el compartir, el trabajo colaborativo. Entonces yo puedo generar un proyecto y en ese proyecto hacer que mis estudiantes participen de él y que a través de una gamificación, de un proyecto compartido, ellos se nos permita que ellos logren ubicar espacios, que logren ubicar posiciones, que logren ubicar algunos elementos muy consistentes y que sencillamente nos ayuden a conocer de otra manera. Vamos a ver, abrir, que ha costado que cargue, se tarda un poquitito. Bien, abrimos nuestro proyecto desde el Drive, el compartidos, literatura griega, que este es el primero. Vamos a ver este de literatura griega. Nos decía José, nos iba explicando cómo irlo configurando. Vamos a hacer un ejercicio aprovechando el tiempo. Vamos a presentarlo y lo vamos explicando. Fíjense, un poco para ubicar a los estudiantes algunos elementos que nos está escuchando que sea del área de literatura y quien no, pero que reconozca algunos elementos del mundo griego, puede ver que todo inicia desde el concepto de dioses. Fíjense que a mano izquierda, que nos van a ir apareciendo los elementos propios de la presentación, arrancamos con el Olimpo. Entonces hacemos a los chicos visitar el Olimpo y desde el Olimpo vamos haciendo una vista directa desde el Monte Olimpo. Luego nos ubicamos en el Asia Menor, ya arrancó, fíjense, nos va llevando en ese viaje al Monte Olimpo y yo puedo en estas fichas representar lo que deseo de un modo, utilizar lo que ya existe como herramienta, alguna descripción que haya del Olimpo, o puedo editarlo para el proyecto. En este caso, estamos haciéndolo solo como visión, un poco para ubicarnos en la herramienta. El Monte Olimpo es la sede de los dioses griegos. Esto nos permitirá entender la dinámica del pensamiento y la religiosidad de los griegos expresadas en sus obras literarias. Avanzamos, porque entonces la vista siguiente es una vista directa, o sea, nos va a llevar a ver el Monte Olimpo desde cerca, ¿sí? Que es un poco lo que comentaban los colegas anteriormente, cuando desde el punto de vista o bien de los lentes o bien desde el Street View van generándose fotos, imágenes que al subirse pues nos dan una visión directa. Esta foto no la tomé yo, como ven a la mano izquierda, la tomó Robert Kane, que no sabemos quién es, pero se la agradecemos. Y esa foto nos permite esféricamente, una foto esférica, nos permite acercarnos al monte. Si yo avanzo, pues yo puedo agregar una lámina como una presentación. Hagamos un poco de analogía, como una presentación Google, como una presentación PowerPoint, y ubico a mis estudiantes. Bueno, eso que vimos, Monte Olimpo, que no es lo mismo hablar del Monte Olimpo a mostrar la montaña, que es alta, le decimos que pueden revisar elementos de Asia Menor. ¿Por qué? Bueno, porque en Asia Menor se dice que nació Homero, el que escribió la Ilíada. Entonces yo puedo agregar además algunos elementos. Aquí, por ejemplo, hay elementos de Wikipedia. Evidentemente podemos utilizar unas fuentes muchísimo más profundas, muchísimo más académicas, usar Google Académico y agregar fuentes mucho más consistentes. Pero para nuestros muchachos y para efectos del proyecto, pues algo muy sencillo. Esto se puede abrir, evidentemente, se abre una nueva ventana y ellos pueden leer a qué se llamaba Asia Menor, un poco para ubicar. Esta foto que está de fondo es una imagen que apareció y que me permite decir, bueno, mira, esto es Asia Menor. Esto me apareció en Google, no me apareció en Google Earth. Yo la traje de allá porque yo puedo subir mis imágenes. ¿Quién era Homero? Hago lo mismo, tengo un referente sobre Homero donde ellos pueden profundizar. Es decir, voy a explicar lo que en mi clase en general puede ser, pero voy a ir agregando elementos, en este caso herramientas, que a ellos los pueden poner en una situación
de acompañar ese proceso, donde ellos se sientan que pueden revisarlo, que pueden meterse, que pueden navegar. Y ahí tendría pues mucho sentido el concepto de navegación por la internet. Vamos a avanzar. Y fíjense, antes nosotros podemos hacer una ruta, en este caso, la ruta de Aquiles. Me concentré en esa, pero podemos ubicar otras rutas porque hay algunos estudios sobre la Ilíada que ubican todo el aspecto geográfico, donde se dieron ciertos hechos. Esta es la ruta de Aquiles, desde Tesalia al monte Athos es la ruta de Aquiles. Fíjense esta estructura. Este espacio es, de acuerdo a la Ilíada, los elementos donde podemos ubicar la ruta de Aquiles. No es lo mismo que yo les mencione que es de Tesalia al monte Athos, a que ellos accedan y vean Tesalia, cómo se mira, cuál es el monte Athos, qué tal se ve, qué tal no se ve, o sea, es un poco la dinámica. Y este proyecto, un poco para precisarlo, pues le agregamos esa ruta de Aquiles y colocamos algunos aspectos teóricos aquí donde estoy marcando, ¿no? Que mientras va cargando, también va cargando esa información. Este es un proyecto. ¿Puedo abrir otro proyecto? Si yo abro un nuevo proyecto, puedo agregarlo desde cero. Puedo abrir uno que ya tengo creado, ¿no? Que era el segundo proyecto. En ese segundo proyecto está dirigido más a la educación superior y más a la formación permanente. En un colegio donde yo presto mis servicios y una congregación con la que trabajo mucho es la Congregación Pureza de María. El 23 de abril se celebraron 150 años del ingreso de la fundadora al colegio que vio nacer pues toda la obra de la pureza. Y se hizo para los profesores este proyecto de la ruta de Madre Alberta, solo lo voy a mencionar y voy a iniciarlo, es bastante largo, pero sencillamente le permite al profesorado en general y sobre todo al que va ingresando, formarse en algunos aspectos sobre la vida de Madre Alberta. Al conmemorar los 150 años del ingreso de la Madre al Real Colegio de la Pureza en Mallorca, Islas Baleares, viajemos a través de Google Earth y conozcamos su camino fundador y el crecimiento de la familia. Un poco el proyecto que muestra, bueno, dónde nació su mamá, dónde nació su papá, dónde nació ella, y el proyecto que tiene unas 45 láminas, por decirlo, momentos, va llevando a toda la vida de la madre y a todos los colegios que fundó. Entonces, esto permite indudablemente hacer un recorrido histórico, geográfico, literario, religioso, por lo cual lo podemos incorporar a la literatura y a las ciencias sociales de un modo muy, muy ágil. Los 2 minutos que me quedan por acá, y ya me irán diciendo, quería iniciar un proyecto como para que no le perdamos el miedo a esto, o sea, le vayamos perdiendo, perdón, el miedo y no le tengamos ese temor. Vamos a crear un proyecto. En ese proyecto, un poco ayudando a todos, porque todo independientemente del área en la que trabajemos, necesitamos saber cuál es el origen del español, el origen del castellano. Entonces, el origen del castellano, en la descripción, proyecto educativo para conocer y valorar los orígenes del idioma castellano. Podemos ampliarlo. Hay algunos elementos que ya tengo. Ok, un nuevo elemento. ¿Qué quisiera yo agregar? ¿Qué quisiera agregar de modo directo? Puedo buscar un sitio para añadir un marcador, dibujar una línea o una diapositiva en pantalla completa, que es un poco lo que nos mostraban los compañeros, José concretamente nos mostraba antes. Entonces yo puedo hacer una diapositiva de inicio, donde tengo una foto muy bonita sobre el origen del castellano, o puedo hacer un reto a partir de un espacio de gamificación. Vamos a buscar un sitio para añadir al proyecto.
a ver qué podemos. ¿Dónde podemos arrancar este proyecto? Bueno, en la península ibérica. Porque en la península ibérica se va a dar origen al península ibérica. Vamos a viajar a la península ibérica y en la península ibérica damos origen a nuestro proyecto. Ya no las muestra. Si yo lo quiero añadir al proyecto, miren a la mano derecha, añadir al proyecto. El nombre del sitio es Península Ibérica, añadir al proyecto, origen del castellano, editar sitio. Quizás no necesito editar el sitio o sí. Vamos a editarlo rápidamente. Sustituir la información que él me da y yo quiero colocar allí que es el espacio geográfico donde se dio origen al castellano. Puedo agregar una imagen. Puedo hacerlo por búsqueda de Google y península ibérica. A ver qué nos dice. Ok, aquí la península ibérica, podemos agregar cualquiera de ellas. Como ya lo tenemos de esta manera, podemos hacerlo así. Por ejemplo, la selecciono, entonces aquí se va a colocar la península ibérica. Esto que ven a la izquierda de su pantalla va a aparecer aquí a la derecha. Entonces yo puedo, al sustituir, personalizo y necesito decirle de qué tamaño quiero que se vea. Si se ve pequeño, si pongo mucha información, pues necesito después agrandarla. Si lo coloco grande, pues, por ejemplo, este cuadro grande que se vea de un modo mayor. Este tamaño en los marcadores no necesito agregarlo, necesito que ellos se ubiquen geográficamente donde está y que la península ibérica comprende España y Portugal. ¿Sí? Eso se guarda automáticamente, vuelvo aquí y ya tengo aquí península ibérica. Busco un sitio y termino, no sé cómo vamos de tiempo, yo sé que esta situación en mi particular pues atrasó todo y aquí somos bastante cuidadosos del tiempo, ¿no? Estamos nomás bien, de todos modos la parte de creación la hemos visto, pero esa parte que estás mostrando nos faltaba, ¿no? Justamente. Vale, entonces sigo. Rapidito me van indicando, ¿no? Vamos al monasterio de San Millán de la Cogolla. Los que saben, son del área de español, saben que allí están las glosas emilianenses. Se descubrieron en La Rioja, que para ese momento era un límite del reino de Castilla, que va a dar origen al idioma castellano, el nombre por los castillos del reino de Castilla. Allí van a aparecer unas glosas. Entonces vamos a ir a ese monasterio. Monasterio de San Millán de la Cogolla. Monasterio, aquí está. Entonces, viajo al monasterio. Y tengo en este monasterio el origen. Si coloco Street View, que nos explicaron antes, ¿verdad? Me van a aparecer estos espacios azules, celestitos, como dicen. Yo puedo entrar, me voy a parar en el centro del monasterio, probablemente de la clausura, y puedo ver el monasterio. Entonces yo quiero que esta imagen del monasterio, esta captura, fíjense acá, capturar esta vista, nombre del sitio, monasterio de San Millán de la Cogolla. ¿Sí? Lo guardo o lo edito. Si lo edito, que sería lo adecuado, en este caso, hablamos de las glosas emilianenses. Origen escrito del castellano, de las primeras palabras castellanas que se colocaban. Recuerden que las glosas son estos escritos que vamos colocando en los libros, en las partes derechas o izquierdas, dependiendo la página, que van haciendo aclaraciones. En este caso eran aclaraciones del latín que se iban haciendo en una lengua que
por análisis lingüístico, pues da origen a muchas palabras que se usan en el castellano. Un latín vulgar, un latín que se usaba de un modo menos sofisticado y que dieron origen. Entonces, esto forma parte ya de nuestro proyecto y seguimos, porque además de las glosas emilianenses, son las glosas silenses y puedo agregar entonces otro sitio o capturar imágenes o una diapositiva en pantalla completa. Lo cierto es que esto, si yo lo voy agregando, lo voy fortaleciendo, puedo hacer un gran proyecto donde involucre a los estudiantes. ¿Por qué? Porque puedo compartir mi proyecto y en él le puedo permitir a otros, como muchos documentos de Google, le puedo permitir a otros que vean, le puedo permitir a otros que comenten o le puedo permitir sencillamente que me acompañen en el proceso de elaboración. En ese sentido, estoy involucrando a mis estudiantes una vez que les voy probando y les voy enseñando cómo se va utilizando la herramienta. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso me estoy quedando con 3 proyectos, 2 ya existentes a procesos bien concretos. Les mostraba o les decía el proyecto último, que es un poco del origen. Hay otros espacios, quizás por tiempo pues no quiero abusar. Después vendría el poema del Miocid. Podríamos hacer una línea consistente entre Soria y Burgos, que son los espacios que geográficamente se mencionan en el Cantar del Miocid, y terminar con la Escuela de Traductores de Toledo, un poco de la Alfonso X y todo lo que era cultura, toda su propuesta de cultura, menos guerra, más cultura, y que de alguna manera solidifica el concepto de castellano y aparecen las primeras literaturas castellanas como las conocemos con mucho más orden, ¿no? Lo que va a dar después origen a la Real Academia. Es un proyecto que puede ser, que es sencillo, basta con ponerse de acuerdo cuáles son los pasos que necesitamos. Para eso necesitamos tener el contenido claro e insisto, no podemos usar herramientas si no tenemos objetivos claros y si no tenemos un contenido claro para que forme parte de él. Entonces quizás en estas dinámicas de presentación pues lo vamos haciendo bastante rápido o porque lo tenemos prehecho, un poco preestablecido. Con los chicos puede ayudarnos mucho a hacerlos leer o acercarse a cierta literatura, videos previamente, e incluso hacer un doc, un Google Doc, que nos permita hacer un guión entre todos y a cada uno asignarle un espacio. Entonces, el proyecto no es del profesor, sino que el proyecto es del grupo entero que está trabajando. Muchas gracias, Gustavo. Realmente importante lo que nos vas diciendo, también tener un objetivo claro, saber lo que quieres mostrar, saber lo que quieres enseñar, realmente es importante. Vamos en este caso a irnos